Televisión Yasua. Están aquí los falsos profetas y anticristos. La frase los anticristos salieron de nosotros se refiere a personas que estaban en la iglesia, fundada por Cristo pero se apartaron, demostrando que nunca fueron verdaderamente parte de ella. El propósito de su partida, según se explica en 1 Juan capítulo 2 versículo 19, fue dejar claro que no todos son de nosotros, y que hay quienes niegan la verdad sobre Jesús. Contexto bíblico 1 Juan capítulo 2 versículo 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y, como oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan capítulo 2 versículo 18. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesta que no todos son de nosotros. 1 Juan capítulo 2 versículo 19. Y el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Otras doctrina, cambian la verdad de Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan cap 2, versículo 22. Los anticristos que salieron de la comunidad no provenían de ella en un sentido espiritual, sino que eran individuos que se habían alejado de las enseñanzas y de la verdad de Cristo, muchos ignorantes, que nunca aprendieron las enseñanzas de Cristo y se fueron a falsas iglesias a recibir otras doctrinas de un pastor. Su partida sirvió para exponer que no compartían la fe verdadera y que, si hubieran sido genuinos creyentes, habrían permanecido en la comunidad. Como se indica en el versículo 19, se les llama anticristos porque niegan la divinidad de Jesús, y su salida de la iglesia hace que la distinción entre los verdaderos creyentes que conocen la verdad y los falsos se vuelva más evidente. Mienten, critican, calumnian, persiguen y tratan por cualquier medio de destruir la verdadera iglesia de Cristo. Para ellos la única verdad es la credibilidad en la doctrina dictada por un pastor ovejero, que usurpa al verdadero pastor que describe la Biblia. No existe en la Biblia ningún capítulo que describe al pastor protestante, tampoco existen las iglesias dirigidas por ellos, son falsos. Nacieron después del año 1517. La Biblia advierte en contra de los falsos profetas. Hoy se encuentran en sectas protestantes y personas desviadas, describiéndolos como personas que realizan grandes señales y prodigios para engañar, que promueven falsas doctrinas y que tienen una apariencia de piedad sin negar a Cristo. La Biblia instruye a los creyentes a examinar la verdad mediante la palabra de Dios, a juzgar por los frutos de estas personas, y a apartarse de las enseñanzas que contradicen la verdad de Cristo. Características de los falsos profetas. Se levantarán falsos profetas que realizarán grandes señales, milagros y prodigios para desviar a la gente, incluso a los elegidos. Según se lee en Mateo capítulo 24, versículo 2, predican herejías destructivas, cambian la doctrina, apartándose de la sana enseñanza de Jesucristo y promoviendo doctrinas contrarias a la verdad, como se indica en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Tienen una apariencia de piedad, son los lobos con rebaño, pastores, pero niegan su poder, enfocándose más en los deleites materiales, dinero, que en la piedad genuina, como lo describe 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5 al 7, hablan desde una perspectiva mundana, y siguen las concupiscencias y los deseos del mundo, lo cual se detalla en 1 Juan capítulo 4, versículo 5. Cómo identificar y responder a los falsos profetas. Se les conocerá por sus frutos. La Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 16, señala que la conducta y las acciones de una persona revelan su verdadera naturaleza. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 anima a no creer en cualquier espíritu, sino a probar si el espíritu es de Dios, ya que muchos falsos profetas han surgido en el mundo, fundan iglesias. La Biblia explica en 1 Juan capítulo 4,
Versículo 3 que todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne no es de Dios. Se confiesa con la verdad, no con otras doctrinas creadas por pastores en sectas protestantes. Muchos predican otras doctrinas, tienen el espíritu del anticristo. Muchos anticristos salieron de la iglesia de Cristo y predican otras doctrinas, y son seguidos por multitudes en falsas iglesias fundadas por hombres. Jeremías condena enérgicamente a los falsos pastores y profetas porque disuelven y dispersan el rebaño de Dios, hablan mentiras en su nombre, no son enviados por Él, y causan la ruina del pueblo al llevarlo al error, y a no volver a Dios. El libro de Jeremías, particularmente el capítulo 23, advierte que Dios les pedirá cuentas por su falsedad y los destruirá, por haber engañado a su pueblo con visiones y adivinaciones inventadas por ellos mismos. Son comparados con el mal que destruye y dispersa las ovejas de su rebaño. Hablan sueños falsos y lo que no es de Dios, llevando a la confusión y al error. Actúan sin la autoridad ni el envío divino, solo por su propia voluntad o por su propio engaño. Se basan en sus propias mentes y no en las palabras del Señor, ofreciendo falsas esperanzas y tranquilidad. Conducen a la gente por el mal camino y la apartan del Señor, resultando en el castigo divino. Dios promete que se deshará de los falsos profetas y de sus familias, y no tendrá misericordia para con ellos. La palabra de Dios es poderosa como fuego y dura como un martillo, capaz de hacer pedazos la roca. En contraste con las mentiras de los falsos profetas, el profeta de Dios, Jeremías, es el grano, mientras que los falsos profetas son la paja, y habrá diferencia en el resultado. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar su opinión en los comentarios.